La entrevista Prime. Muchas gracias por acompañarnos. Bienvenidas, bienvenidos, buenas noches. Después de revisar la actualidad en Mega Noticias Prime, llega el momento de profundizar en uno de los temas, la entrevista Prime, por nuestra señal 24/7 Mega Noticias Ahora. Y vamos a conversar esta noche con el diputado del Partido Liberal, Vlado Milošević, que es formalmente el primer candidato presidencial que ha sido proclamado, además, con miras a las elecciones de fines del próximo año. ¿Cómo le va, diputado? Buenas noches. Buenas noches, Juan Manuel. Gracias por la invitación. Parto preguntándole lo obvio, pero no por obvio hay que darlo por pasado ni por asumido, ¿no? Sí. ¿Por qué lanzar la candidatura antes de conocer los resultados de las elecciones municipales? Que muchos partidos políticos siempre dicen es mejor esperar primero, ver cómo le va a su determinado sector para luego definir la estrategia de una candidatura presidencial. Sí. Lo que pasa, Juan Manuel, es que para efectos de los propósitos que nos hemos propuesto, el resultado de la elección municipal no va a cambiar significativamente lo que hay que hacer. Porque lo que hemos dicho es que queremos destrabar el país, queremos ayudar, colaborar a destrabar el país. Porque hoy día tenemos un país bastante trancado, la política no está funcionando, no se está haciendo cargo de lo que tiene que hacerse cargo. Y por lo tanto, pase lo que pase con la municipal, esto hay que hacerlo igual. No, está bien, pero no es lo mismo lanzar una candidatura si a su partido le va bien que si a su partido le va mal. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuán dañada puede quedar en el comienzo de una candidatura si a su partido le va muy mal, por ejemplo? No, le transparento. A ver, nosotros tenemos una lista de concejales en nuestro pacto de 1.100 concejales. Yo creo que vamos a tener un porcentaje nacional significativo. Tenemos 3 alcaldes en ejercicio. 1.100 candidatos. 1.100 candidatos. ¿Y comparativamente a la última elección municipal? No, la última elección no teníamos casi, no, tuvimos muy pocos. Por lo tanto, comparativamente sí o sí le va a ir bien. Definitivamente, vamos a sacar. Por lo tanto, despeja ese temor, por ejemplo. O sea, respecto a nosotros mismos de la última elección municipal, claro, nos va a ir significativamente mejor. Porque comparativamente les va a ir mejor porque lleva más candidatos también. Llevamos más candidatos, claro. Sí, exactamente. Ya, lo que pasa Ahora, es que en el ranking comparativo de partidos, eventualmente el partido puede quedar muy abajo y que alguien diga, bueno, ahí está el partido del candidato Milošević, mira cómo le fue. Y que en el fondo eso dañe su candidatura recién habiendo sido lanzada. Por eso le pregunto si estratégicamente a lo mejor no tienen razón los otros partidos que dicen hay que esperar el resultado municipal para definir una estrategia. Está bien, nos mueven cosas distintas. A mí, independiente del resultado, lo que nos mueve es un sentido de urgencia y de angustia también. No, pero sí, no queda cuestionado que lo mueve respecto de definir una mejor estrategia para quedar mejor ubicado al momento de querer establecer los debates. No creo que el mensaje cambie en función de un resultado o el otro, pero sí estratégicamente puede ser mejor. No, la decisión es la misma. Yo sé que esto es un acto y muchos se han acercado a casi como con cierta compasión, como felicito el coraje. Hoy día pocos tienen ganas de meterse en política, muchos menos tienen ganas de ser presidentes, con la dificultad que tiene gobernar, ¿no es cierto? Pero yo creo, Juan Manuel... ¿Cuánto tiempo estuvo reflexionando antes de lanzar esta candidatura? Porque, digámoslo así, un par de meses, probablemente para muchos chilenos fue bien sorpresivo que usted lanzara una candidatura presidencial, como que no estaba en el radar de nadie que Vlado Milošević lo estaba evaluando. Y eso puede ser bueno también, ¿o no? No, por cierto, pero la pregunta es cuánto tiempo lo estuvo pensando. Sí, un par de meses. Mi partido, a través de la directiva nacional, me lo propuso. Y claro, esto es una decisión no fácil, es una decisión que también hay que conversarlo con la familia. Yo tengo hijos chicos. Esto, por supuesto, que altera la vida como una latina organizada, que ya era una vida, siendo diputado, bastante frenética, imagínense en estas circunstancias. Sin embargo, creo que vale la pena hacerlo. Creo que estamos en un momento difícil del país y del mundo también, muy complejo. Pero de esos momentos difíciles en la historia de Chile también ha salido cierta genialidad colectiva. Yo tengo la esperanza de que Chile puede cambiar de ánimo, salir del pesimismo, de la resignación y podemos ir hacia otro lado. Pero claro, también hay que tener coraje para enfrentar esos desafíos. Ya. ¿Qué es lo que es una genialidad colectiva? Mire, le pongo un ejemplo. El presidente Balmaceda, yo soy balmacedista y admirador de su legado, hizo el viaducto de Malleco cuando no había ni la ingeniería ni el presupuesto para hacerlo. Sin embargo, tomó la decisión, dijo yo voy a hacer un programa ambicioso en obras públicas y le cambió el pelo a parte del país. Claro, después se vio frustrado su gobierno, la guerra civil, lo que sea. Pero lo que quiero decir es que... Entre otras cosas, digamos. Por supuesto, pero lo que quiero decir es que este país lo que requiere son programas audaces, ambiciosos. Yo creo que no estamos para mantener la normalidad. Ya. Es necesario hacer un giro porque, ¿sabe qué es lo que me pasa? Chile hoy día no tiene un norte.
no tiene un proyecto país. Esa es la principal ausencia, es una ausencia radical de la conversación. Nadie está hablando de eso. Chile no tiene un norte. Ya vamos a hablar de este gobierno, pero eso implica que este gobierno tampoco tiene un norte. Chile no tiene un norte. No hay un proyecto país. Pero Chile somos todos. Así es. O sea, Chile... Todas las fuerzas políticas. Pero me parece un poco injusto que la señora que nos está viendo en su casa, que se dedica, no tengo idea, a trabajar en el retail, Sí. la responsabilicemos de no tener un proyecto. No, perdón. Los políticos somos los que no le hemos dado a Chile un proyecto país que nos permita un pacto mínimo, de un mínimo común. Porque los países desarrollados, esto por supuesto que no es responsabilidad de la señora que trabaja en el retail. ¿Para qué estamos los políticos si no acaso los para políticos chilenos no tienen un norte? Y le pregunto, por lo tanto, el no gobierno... hemos logrado ¿y el generar un gobierno? consenso básico sobre cuál es el futuro de los empleos en Chile, dónde va a estar la nueva riqueza. Porque claro, en los 90 los gobiernos democráticos lograron tener Sí. un proyecto respecto de vamos a abrir a Chile al mundo. Llegó la democracia, Chile se abrió al mundo, hoy día tenemos el 80% del mercado mundial de acceso directo a nuestros productos y eso fue exitoso, por supuesto. Pero ese modelo ha tomado cierto techo, ha tocado cierto techo. La pregunta es, hoy día yo veo que hay una oportunidad única. Chile puede ser líder mundial en la economía verde. La economía mundial está transitando en una transición ecológica a propósito de la emergencia climática. Chile, por distintas razones, porque somos bendecidos, tenemos litio, hidrógeno verde, energías limpias. Es una oportunidad incluso más grande que el salitre, que el cobre. Entonces yo lo que digo es, mientras estamos más peleados que nunca, resulta que tenemos la oportunidad que no tuvieron nuestros viejos. Ya, entonces cuando usted Hay que dice, aprovecharla. Diputado, cuando usted dice Chile o los políticos chilenos no tienen un proyecto país, Sí, significa no lo tenemos. que los políticos no han logrado ponerse de acuerdo en un Así proyecto es. país. Ahora, Exactamente. le pregunto, este gobierno, más allá de que no consiga poner a todo el mundo de acuerdo, ¿sí tiene un proyecto el gobierno del presidente Gabriel Yo creo que Boric? este gobierno ha hecho un esfuerzo por normalizar el país, ha hecho un esfuerzo por construir cierto diálogo y acuerdos en algunos aspectos donde no ha funcionado, por ejemplo en pensiones, que a mí me duele mucho. Creo que esta convocatoria que hicimos el sábado en este acto muy energético y con mucha gente, fue muy bonito el acto, una de las cosas, de las ideas centrales, Chile necesita un pacto. Un pacto significa conversar con el que piensa distinto a ti, Ya, no eso lo ponerse entiendo. de acuerdo en todo, Diputado, pero sí ponernos de acuerdo en algunas cosas. La pregunta es bien simple. ¿Tiene o no tiene un proyecto país este Es gobierno? que el proyecto país no lo hace un gobierno de turno. No, el no, proyecto no. país es una cuestión... Un proyecto país, diputado, como todos los candidatos por algo presentan sus programas de gobierno, es esto es lo que yo quiero para Chile, más allá de que después Sí. se pongan de acuerdo entre todos para que eso es Sí. legítimo que no todos piensen hacia dónde tienen que llevar el país. Es genuino que algunos crean que es a través del extractivismo, otros crean que no. Sí. Eso es genuino. La pregunta es, Sí. para poder entender dónde está para usted Sí. y desde el punto de vista crítico, quiero saber primero si usted considera que este gobierno No, es hoy que tiene o no un proyecto país. Sí, es que en alguna parte, Juan Manuel, no comparto el espíritu de la pregunta. ¿En qué sentido? Yo creo que el proyecto país no es la política ni el programa de un gobierno en particular. El proyecto país es una conversación más grande. Es ponernos de acuerdo en cuál va a ser el modelo de desarrollo, cuál es el pacto para derechos sociales, cuál es el pacto para productividad, para tener un Estado 2.0. Es un poco más grande que un gobierno. Por lo demás, nada de esto va a suceder en 4 años, digamos. No, el proyecto país es una gran orientación de donde digamos, mira, cambia el gobierno izquierda-derecha, pero más o menos estamos claros que esto continúa. Esa política de Estado grande no la veo. ¿Y quién propone, eso es un problema. ¿Quién propone esa discusión? Bueno, esta candidatura hará un esfuerzo. Espero que nos encontremos con otras candidaturas presidenciales que hagan lo mismo. Lo propone un candidato, lo propone también un Lo presidente. propone un candidato, pero esto tiene que ser, o sea, cuando yo digo tenemos una de las pocas oportunidades en nuestra historia, en este caso de ser líderes mundiales en la economía verde. Y cuando yo digo líderes mundiales no estoy exagerando. Pregúntale a los expertos, a los académicos y a los empresarios que están dispuestos a invertir sobre esto, chilenos y extranjeros. Esta es una posibilidad real. Pero ese proyecto país no le pertenece a un gobierno o a un presidente de turno. No, esto es un proyecto país. Hoy día estamos en un momento donde estamos hablando de cualquier cosa, enfrentados en el Congreso, agarrados de las mechas, peleando por lo que sea, menos por esto. Y yo le pregunto, ¿cómo le respondemos a la gente que en un 46% de este país va a perder el empleo porque va a ser reemplazado por la automatización? ¿Qué le decimos a esa gente? Que andamos payaseando en el Congreso. Yo no estoy disponible para eso. Ahora, yo no tengo todas las respuestas, Juan Manuel, no pretendo ni acercarme a eso, pero... Ya vamos a ir a temas específicos. Solamente estoy tratando de entender lo que usted define como proyecto país, Sí. quién lidera ese proyecto país, quién lo propone. Sí. Usted dice que, por ejemplo, una candidatura, para poder entender, antes de lanzar su candidatura, ¿cuánto socializó, por ejemplo, el que usted iba a lanzar esta candidatura con quienes podrían ser más cercanos a usted? Sí, no, esto fue un anuncio bastante hermético.
bastante hermético. Y para conseguir un proyecto país no debería ir uno en el sentido contrario, de tratar de no, aglutinar en no, lugar porque de... son conversaciones distintas. No, esto no tiene que ver conmigo. Esto no, está bien, miren, descarten el mensajero, quedémonos con el mensaje. Todas las candidaturas presidenciales tenemos que hacer un esfuerzo por convocar a Chile a un proyecto país. Y eso supone un pacto. A mí me gusta el pacto de Suecia, me gusta el pacto de Canadá, de Finlandia, de esos países me gusta el pacto. Otros dirán, a mí me gustan otros. Está bien, podremos discutir. Pongámonos de acuerdo en un mínimo común donde combinemos una economía competitiva con justicia social, porque algunos nos han hecho creer de que son contradicción. Y la verdad es que en el mundo desarrollado, las dos cosas, los dos indicadores hay que perseguirlos con obsesión. Hay que perseguir con obsesión que Chile sea un país competitivo en el mundo, pero también que esa prosperidad que se genera tenga una distribución justa y le llegue a todo y que no dejemos a nadie atrás, ¿no? Ya, Esto que estoy diciendo, perdónenme, es en otras partes, en otras latitudes, es de sentido común. En Europa es de sentido común. En Chile no. Estamos enfrentados, estamos en un estado de ánimo de pesimismo, de resignación, y hay que salir de ahí. Hay que salir de ahí, definitivamente. No hay posibilidad de construir un norte, y estoy seguro, Juan Manuel, que si no hacemos esto por lo demás, se nos va a pasar la oportunidad de ser líderes mundiales en la economía verde. Porque no nos va a esperar. Porque, ¿saben por qué no? Porque en Europa ya están resolviendo cómo hacen para descarbonizarse, para contaminar menos, porque saben que estamos en una catástrofe climática. Ya, diputado, y van a buscar fórmulas, y si los países no atinan, por eso que Chile tiene que atinar en esto, rápido. En este esfuerzo por tratar de tener un proyecto país, ¿no? Y de tratar de aglutinar, usted en el fondo está planteándonos, en el fondo, un Chile unido, ¿no? Eso es lo que entiendo en sus diferencias, pero... En un eslogan, Chile unido al menos en el mínimo común. Ya, perfecto. En aborto, yo lo he dicho, en mi gobierno vamos a promover la ley de aborto. Alguien dirá, yo no estoy de acuerdo con diputado, eso. Pero déjeme, candidato, déjeme a mí llevarlo a los temas, Perdón. Sí, porque si no, al final parece un monólogo. Perdón. Déjeme, necesito que me responda a esto, porque Sí. para poder entender el proceso en el que usted deriva siendo candidato presidencial, Sí. lo que probablemente muchos agradecen también de que hay un sinceramiento, ¿no? De quienes realmente tienen aspiraciones presidenciales, porque usted mismo ha tenido la crítica de que hay otros que son candidatos, pero no dicen que son candidatos. Déjeme preguntarle esto primero, porque hay quienes también han cuestionado que es difícil comprar ese eslogan de un Chile unido para quien, por ejemplo, fue vocero al defender el proyecto constitucional de la convención propiamente tal, Sí. que mucho antes de que fuera votado en el plebiscito que fue rechazado, mostraba que efectivamente había muchos chilenos que no les gustaba porque sentía que lo que provocaba era exactamente lo contrario. En lugar de unir a Chile, lo dividía. Sistemas de justicia distintos, territorios con demasiada independencia. ¿Qué reflexión hace con el paso del tiempo respecto de eso, respecto de lo que usted hoy está planteando en este discurso? Sí. Yo creo que hemos tenido 5 años intensos para Chile, 5 años donde hay que sacar grandes lecciones, definitivamente. ¿Cuáles ha sacado usted? Yo creo que el fracaso de los dos procesos constitucionales nos hablan de que Chile quiere un cambio, pero quiere un cambio tranquilo. Yo creo que esa es la principal lección, es decir, que el país entendió, con estos dos fracasos, dolorosos cada uno, donde se entiende que los cambios no son de un día para otro. Y alguien decía hace pocos días atrás que no le gustaba el 18 de octubre, pero tampoco le gustaba volver al 17 de octubre. O sea, yo creo que va quedando como conclusión, al menos, de que las demandas sociales que dieron origen al estallido social siguen presentes en Chile. Sin duda. Pero la sociedad chilena ha dicho, mire, la verdad, los cambios se consiguen gradualmente y se consiguen con un cambio tranquilo, que también estuvo bastante centrado en eso el discurso del sábado, ¿no? Ese es su aprendizaje. Entre tantos otros, pero creo que como sociedad hemos más o menos ido concluyendo eso. Digamos, respecto ¿no? de ese punto, entonces, por ejemplo, si hoy tuviese que definir una posición respecto de ese mismo texto constitucional, ¿su posición sería distinta? No sé si es útil para hacer el ejercicio. Para el que resuelva si apoyarlo o no, sí, quiere saber cuál es su opinión hoy de ese texto que antes usted defendió con tanto Mira, yo creo que ahínco. el debate constitucional es un debate que está hoy día agotado. Creo que la sociedad chilena está diputado, saturada no de es un esa debate discusión. constitucional. La pregunta es bien simple. La persona que dice, mira, Vladimir Osovich, pero yo lo vi a él hace algunos años defendiendo con mucho ahínco el texto constitucional. Me gustaría saber si hoy día lo apoyaría o en realidad reflexiona distinto sobre el mismo texto. No, mire, yo voy a recordar un momento clave del primer plebiscito. Junto con un grupo de dirigentes lo que dijimos fue necesitamos comprometernos de manera explícita en los puntos de las modificaciones que hay que hacer a ese texto. Y propusimos una alternativa que se llamaba aprobar para reformar, usted la recordará. Empujamos a todos los partidos políticos que apoyaban ese texto a comprometerse de manera explícita a los cambios que iban a venir.
Y yo creo que respecto de esa línea hicimos lo correcto. O sea, hicimos lo correcto. El aprobar para reformar, comprometiéndose explícitamente cuáles eran esos cambios. Es justamente los puntos que usted dice, que generaban más dudas, más incertidumbre. Sí. Mi conclusión y la disposición en la que tenemos, nosotros no queremos venir a ponerle más desorden al sistema político. Algunos me decían, ¿usted está dispuesto a llegar a primera vuelta y no ir a primaria? No, no estoy dispuesto a llegar a primera vuelta. Estoy dispuesto a ir a una primaria porque lo que hay que hacer es ordenar al sistema político, no desordenarlo. En la misma línea de lo que propusimos antes cuando proponíamos reformar. ¿Usted se imagina participando desde qué punto hasta qué punto en el arco político? Yo creo que del centro hacia la izquierda, creo que tiene que participar la democracia cristiana no solo en una primaria. A mí me encantaría que la democracia cristiana participara de un gobierno formalmente. Creo que del centro hacia la izquierda tiene que ser la política de alianza, porque estamos en momentos difíciles de Chile y, sinceramente, a pesar de diferencias que podamos tener y matices entre nosotros, hay que anteponer un proyecto unitario por delante. Ya, que es un proyecto mínimo. ¿Ese centro no contempla ni amarillos ni demócratas? ¿Usted los pone más hacia la centro-derecha? Es que entiendo que ellos están en una política de alianza distinto, digamos que se les respeta, ¿no es cierto? Ellos han tomado un camino distinto. Por eso que, siendo realistas, me parece que la política de alianza y de un futuro gobierno o una primaria podría ser del centro hacia la izquierda, democracia cristiana para allá. Es una opción legítima que ellos han tomado, digamos, ¿no? Pero de nuevo, cuando digo una opción unitaria, no es una opción maximalista respecto a estar de acuerdo en todo, ¿no? Yo creo que el próximo gobierno, sea cual sea el signo político, tiene que ser bastante minimalista en sentar ciertas bases. Un gobierno de 4 años no va a cambiarlo todo. Ya, lo que pasa es que estoy pensando hay que poner foco. El socialismo democrático con el que adscribe el Partido Liberal tuvo muchísimas críticas, y de hecho llegaron a plantear incluso de alguna manera la continuidad en un siguiente pacto electoral con el Partido Comunista respecto a la posición adoptada por esa colectividad en cuestiones tan esenciales como la defensa o no de los derechos humanos en países como Venezuela, del que usted ha sido muy crítico. Muy crítico, llevo 12 años en esa crítica. Sí, y le pregunto por lo mismo si usted se imagina gobernando con el Partido Comunista, siguiendo esa misma línea argumental que el mismo socialismo democrático elevó como cuestionamiento y de manera bien dura los últimos meses. Sí. Yo voy a convocar a una alianza de gobierno amplia, donde nos pongamos de acuerdo en el mínimo común, donde seamos realistas respecto a lo que podemos hacer. Un gobierno de 4 años es poco tiempo, para efectos de todos los desafíos que hablábamos al inicio, ¿no? En 4 años no es posible echar a andar todo eso. Sin embargo, un gobierno que siente esas bases, que sea realista en lo que puede prometer y lo que puede hacer pasar, y por lo tanto yo voy a constituir una coalición amplia en caso de ganar la primaria e ir a la primera vuelta. Ahora, hay ciertos temas, por ejemplo, si usted quisiera incorporar a la democracia cristiana, que inevitablemente le generaría mucho ruido. Sabemos que dentro de la ADC hay quienes no son partidarios de una ley de aborto sin causal y que tampoco son partidarios, por ejemplo, de la ley de eutanasia, que de la cual usted es no solamente creador, sino que impulsor. ¿Para usted esa es una línea roja o no sería una línea roja si es que el partido dijera nosotros no vamos a apoyar estos proyectos? A ver, yo creo que... ¿Sería parte de esos mínimos o no? Yo creo que la discusión sobre eutanasia, ni hablar, llevo una década promoviéndola, creo que es una ley humanitaria, compasiva, la gente tiene derecho en una situación de sufrimiento extremo a decidir. No creo que el Estado ni la sociedad tenga que interferir en la conciencia de cada uno de nosotros puesto en unas circunstancias como esa. Creo además que la sociedad chilena, según la última encuesta CEP, solo muestra un 11% de rechazo de esa ley. O sea, hay unas... De nuevo, volvemos un poco atrás. La sociedad chilena ya zanjó esta discusión. Somos los políticos los que no nos ponemos de acuerdo. Ya, está bien, es como la ley de divorcio. Pero es legítimo que un partido político tenga una posición distinta a lo que pueda tener la mayoría de los ciudadanos. Y la pregunta es si sería parte de esos mínimos o no una discusión sobre eutanasia o aborto, por ejemplo. Yo me he comprometido, y lo dije así en mi discurso del sábado, de que la ley de aborto va a ser una ley en mi gobierno. Me he comprometido con eso porque creo que llegó el minuto en que las mujeres decidan. Ahora, de que podamos invitar a la democracia cristiana o a otros para decirles, miren, pongámonos de acuerdo en un mínimo, en encaminar a Chile hacia un proyecto país. Tendremos diferencias en otros aspectos, naturalmente, pero me da la impresión de que es perfectamente posible construir ese mínimo con ellos. Es perfectamente posible. Ya, déjeme preguntarle cuestiones concretas. Usted cita fórmulas económicas que parecieran ser bastante obvias al mismo tiempo, sin embargo vemos que no hay una capacidad de ponerse de acuerdo para poder volver a ponernos en el liderazgo latinoamericano e incluso mundial, por ejemplo, respecto de cuestiones como el hidrógeno verde. Antes de meterme a esa discusión, usted ha proyectado, considerando que en una elección en 2025 asumiría en marzo del 2026,
¿cuánto debería llegar a crecer Chile? Se lo pregunto porque Sí. incluso entre los economistas hay ciertas Por disquisiciones supuesto. respecto a esa proyección, Absolutamente. en base a montones de razones que tienen que ver, entre otras, con el valor de las materias primas, no de los commodities. Sí, sí, absolutamente. Y A por lo ver, tanto, no es lo mismo crecer al 2 que crecer al 3% o crecer al 1%. naturalmente. El Banco Central ha hecho una proyección para los próximos 10 años de 2% de crecimiento promedio. Si uno mira los últimos 10 años, también crecimos a eso, 2% de crecimiento promedio. Es decir, si es que se cumplen los pronósticos de los economistas, vamos a haber crecido durante 20 años al 2% promedio. Yo decía el sábado, me rebelo contra eso. Me rebelo porque creo que tenemos que ser más ambiciosos y a ratos veo que hay cierta resignación más estructural. ¿Por qué cree que bajamos? ¿Por qué cree que la década anterior a esa crecimos Bueno, 4,8% y terminamos después la década siguiente creciendo 2,1%? Hay varios factores. El primero de ellos es que, claro, cuando uno alcanza un cierto nivel de desarrollo, ya dar el siguiente paso te cuesta más, ¿cierto? Y en los 90, con ese modelo de desarrollo que teníamos, que fue exitoso para producir ese crecimiento, hoy día yo creo que ya estructuralmente ha tocado cierto techo. Ahora, Por lo esto- tanto, hay que esto- ponerse más creativo. 4,8% de promedio no era la década del 90, era entre el 2004 y el 2014. Sí. Del 2004 al 2014 crecimos 4,8 promedio. Y del Tuvimos la suerte 2014, también de los buenos precios de los commodities. Eso, la verdad, es una suerte que los gobiernos no pueden controlar porque tiene que ver con el precio internacional. Lo que yo creo que hoy tenemos mucho mejor precio del cobre. Mucho mejor precio del cobre, por ejemplo. Muchísimo. O sea, el doble, de hecho, de lo que teníamos en esa década. ¿Por qué aún así estamos creciendo tan poco? Bueno, los economistas lo han explicado. Aquí hay ciertas dificultades. Yo sé que algunos tienen la tentación de explicar esto como el gobierno de turno es el responsable de que no crezcamos. No, pero miremos el panorama un poco más largo. No, por eso Chile yo- tiene un estancamiento de la productividad de hace 20 años atrás. Sí, sin duda. sí. La productividad de Chile es una productividad absolutamente estancada. Entonces ahí hay Pero- que meterle capacitación continua. ¿Por qué cree que tenemos ese problema? Entonces digo, porque para poder conseguir ese crecimiento que usted necesita, tiene que resolver el problema. ¿Por qué cree que tenemos ese problema? ¿O dónde está ese problema? Creo que los economistas lo han explicado harto mejor que yo. Hay un problema estructural. Chile ha tocado techo. No es un problema puramente de la confianza en los mercados por quien gobierna. Yo le digo, se lo pongo de la siguiente manera. Si cambiara el gobierno mañana y gobierna la oposición actual, probablemente vamos a tener más o menos la misma cifra. No es solamente... Hay un problema, una parte tendrá que ver con la confianza. Otra parte tendrá que ver con una cuestión bastante estructural que yo lo mencioné en mi discurso y va a estar en el centro del programa. Necesitamos un Estado 2.0. Por dos razones. Porque para sostener la promesa de seguridad social necesitamos un Estado eficiente. Con las los consultorios no es imposible. Pero a su vez, no es posible que si los inversionistas europeos quieren venir a Chile porque ellos, mejor que nosotros, se dan cuenta de la oportunidad que tiene Chile para liderar la economía verde, quieren invertir acá, resulta que les demoramos 6 años para darle un permiso. Entonces, yo necesito un Estado 2.0 para ambas promesas, para la promesa de seguridad social y para la promesa de echar a andar la economía y dinamizar la economía. Entonces, creo que eso también es una de las razones de por qué estamos un poco frenados, ¿no? Usted planteó... Ahora, ¿por qué no podemos tener un acuerdo izquierda-derecha sobre esto, Juan Manuel? ¿Por qué tiene que ser tan difícil? ¿Por qué cree usted que es tan difícil? Porque hoy día tenemos la política por el suelo po, y hay un negocio que se llama polarización. Hay algunos políticos que están más preocupados de polarizar que de llegar a acuerdos para resolver los problemas de la gente. ¿Comparte que es necesario una reforma del sistema político? Absolutamente, lo dije el sábado. Uno de los compromisos, porque nosotros hemos lanzado, Juan Manuel, con un conjunto de 24 expertos, 8 ideas principales iniciales. Para destrabar Chile. Le hemos 8 llamado ideas así. para destrabar Le hemos Chile. llamado que- así. Claro. Son 8 ideas iniciales, pero vamos a convocar a un grupo de 200 expertos para hacer el programa en su conjunto. Pero respecto a estas 8 ideas está el nuevo sistema político, porque la verdad es que con una política tan trabada y tan además con incentivos para estar trabada, Para usted, un nuevo sistema político implica menos partidos políticos, que es lo que la mayoría pareciera coincidir, tener menos partidos políticos, porque mientras más balcanizado, mientras más atomizado está el Congreso, más difícil es que se pongan de acuerdo, ¿no? Sí. Cuando usted dice hay que hacer una reforma al sistema político, ¿qué es la esencia de lo que habría que reformar del sistema al que usted pertenece? si lo pudiera dejar en una palabra, disciplina parlamentaria. Ese es el corazón del problema. Lo viví como presidente de la Cámara en carne propia. Y lo explico de esta manera. Si yo llego a un acuerdo con usted respecto de cualquier asunto, por ejemplo, postnatal. Siendo yo parlamentario, dice usted. Usted es líder de una fuerza política distinta a la mía. Ya. Si yo llego a un acuerdo con usted, yo supongo que los suyos cumplirán y los míos cumplirán. Bueno, hoy día nadie puede garantizar eso porque hay en el Congreso una tendencia
al individualismo extremo de creer que yo estoy aquí porque los votos son míos y de no responder a los partidos y a las corrientes de opinión. Entonces, lo que proponemos como fórmula alternativa es lo que pasa en las democracias desarrolladas, que hay un voto por corriente de opinión, las elecciones no son un concurso de personalidad, por lo tanto, la gente que llega a ese congreso a través de un voto por lista, llega sabiendo que representa una corriente de opinión. Y el que renuncia al partido, ¿sabe lo que pasa en Europa, no? Tiene que dejar el escaño y se vuelve a hacer una va para elección. casa, vuelve Sí. a competir en la siguiente elección, señor. Claro. Pero la verdad, o tenemos disciplina parlamentaria o las cosas no van a funcionar en Chile. Y termino con una cosa, Juan Manuel. Todas las democracias desarrolladas del planeta tienen sistemas de partidos fuertes. Porque hay una correlación entre desarrollo y una política estable. Ya. Entonces, si no tenemos una política que garantice que lo que se firma se pueda Diputado, cumplir, entonces estamos fritos. O sea que yo lo promuevo. Se me va el tiempo, pero usted, Sí, entre las 8 ideas para destrabar Chile, una de las que se ha comentado durante las últimas horas es esto de plantear que todos los niños sean bilingües, ¿no? Que hablen español y también inglés. Pero hay quienes consideran que en ese texto no aparece una sola línea que establezca cómo devolver a los niños primero a las aulas y cómo mejorar la educación preescolar, básica y media Sí. antes de conseguir que los niños sean bilingües, que en primero básico no tengamos las dificultades que están teniendo todavía en cuestiones tan esenciales como comprender ciertas lógicas mínimas de comprensión lectora, por ejemplo. Así es. ¿Por qué plantear este desafío de que sean bilingües cuando la verdad es que tenemos todavía desafíos anteriores a ese que Sí. parecieran más urgentes? Sí. A ver, creo que tienen toda la razón en poner esas urgencias también. No las descarto en ningún caso. ¿Ah? Sin embargo, hemos creído de que queremos abrirle el mundo a los niños y niñas que están en Puente Alto, que están en la Florida, que están en Arica, porque hoy día solo el 4% de los chilenos habla inglés. Y estoy seguro, sobre todo a propósito de la economía digital, que si somos capaces de hacer que estos niños hablen inglés, les va a permitir abrir una cancha de empleabilidad, no solo con empresas que estén en el territorio nacional, van a poder trabajar para cualquier parte del mundo. Está pasando en las democracias desarrolladas. Sí, ¿Por qué no yo nos creo puede- que ese cuestionamiento no es que hablen inglés o no, si el cuestionamiento Sí, es ¿por qué no hablamos de lo otro? ¿Por qué Sí. no puso entre las 8 ideas el Sí. recuperar que los niños Sí. no tengamos? Tenemos deserción escolar y tenemos ausentismo muy alto hoy. Naturalmente. Y eso me parece que son preocupaciones súper legítimas que las vamos a considerar, pero creo que hay que poner en la conversación también asuntos que pueden mover la aguja y que no están en el debate, que los expertos ni los políticos están hablando de esto. Nos pareció relevante poner eso en el centro y en el foco. Eso no descarta lo anterior y sin duda, y no solamente el ausentismo, hagámonos cargo de la infraestructura. Aquí hay baños y salas de clases que son indignas, fuera de cualquier estándar, muy por debajo del nivel de desarrollo que tiene Chile. Nosotros somos un país de ingresos medios. Bueno, vaya a los baños de nuestros liceos y colegios y se va a dar cuenta que esos baños no representan un país de ingresos medios. Para terminar, en términos políticos, cuando usted dice que esto lo manejó con hermetismo, ¿no le comunicó ni siquiera a los otros partidos, a los presidentes de partidos de Socialismo Democrático esta decisión? Sí. No se le comunicó, pero se les comunicó, debo reconocer, se les comunicó muy cerca de la fecha. ¿Y cómo de se lo lanzamiento. tomaron? En general, muy bien. No veo por ¿Y qué en podrían particular? tomárselo mal, digamos. No tengo ningún reporte de alguien que se lo haya tomado mal, porque todos entienden que estamos en nuestro derecho de proponer esto. Y vuelvo a insistir quizás con una idea central. Nosotros queremos hacer un aporte a la política chilena, a poner un debate de fondo. ¿Se imagina compitiendo como Chile? Bueno, hemos dicho, yo tengo un gran respeto y admiración por la presidenta Bachelet. La apoyé en todo lo que pude en su gobierno, cuando yo estaba en el Congreso en mi primer periodo, la apoyé en todo lo que pude. Y quiero decir de que yo no sé si Bachelet va a ser candidata, es una decisión de ella, en su intimidad, de Pero- su partido, no lo sé. pero Lo se que quiero imagina- decir es que si usted me pregunta si yo voy a ser candidato en una primaria, incluso si es que la presidenta Bachelet decide serlo, sí. Voy a ser candidato igual, vamos a estar en la papeleta y espero tener con ella o con quien se decida, por el resto de los partidos, somos respetuosos de esa decisión, un debate de altura que nos saque un poco del barro, porque creo que ella misma lo decía hace una semana atrás, la conversación está tóxica. Está muy Y tóxica. esa conversación hay que salir de ahí. Última Por el bien pregunta. de Chile hay que salir de ahí. Última pregunta. Si por alguna razón, cosa que Sí. uno lo ve bien distante y poco probable, Sí. pero si llegaran a poner de acuerdo entre el socialismo democrático y la ex Apruebo Dignidad, de llevar una candidatura unitaria y no hacer primarias, en ese caso, ¿usted estaría disponible para esa negociación o iría directamente a primera vuelta? No, lo de la primera vuelta lo descarto absolutamente, Juan Manuel, por lo siguiente. Yo decía, nosotros no venimos a ponerle más incertidumbre o más desorden al sistema político. De eso ya tenemos suficiente, no más, por favor. Nosotros venimos a ayudar a ordenar un poco y a ofrecer una
narrativa y unas propuestas que hoy día no están presentes en la conversación porque está dominado por lo tóxico. Entonces, no, descartado, nosotros no somos free riders, no estamos en una locura personalista por llegar a la moneda, no. Nosotros tenemos un domicilio, somos el Partido Liberal es un partido de centro-izquierda moderno, que tiene un domicilio en la coalición de centro-izquierda. No estamos haciendo ninguna locura, no es nuestra vocación. Para eso me dedico a criar bien a mis niños y no es lo que estamos haciendo. Queremos construir un proyecto con más gente, solo no lo podemos hacer. No. Miren, me podrán hacer muchas críticas, pero yo personalista no he sido en mi vida. No es mi estilo, no va con mi carácter, no va por ahí. Se nos vienen muchas conversaciones por delante, diputado, muchas conversaciones. Recién el aperitivo, ni siquiera. Estamos recién entrando ahí. Ya vamos a tener tiempo de meternos a ciertos temas en específicos, pero ya, la primera conversación con el primer candidato presidencial oficial en Chile. Gracias, diputado. Muchas gracias a ti. Y a ustedes también, por supuesto, como siempre, por acompañarnos en la entrevista Prime. Que esté muy bien. La entrevista Prime.